Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes en estos momentos en Buenos Aires y en Argentina, y unas muy buenas tardes también en estos momentos en Barcelona, donde se encuentra una de nuestras panelistas del día de hoy. Para nosotros realmente es un placer, y especialmente para Refinitiv desarrollar este webinar. Mi nombre es Eric Rincón Cárdenas, yo soy el presidente de la Asociación Colombia FinTech, que es la asociación que integra las empresas de tecnología financiera en Colombia, y además también presidente de la Alianza FinTech Iberoamérica, que agrupa a las diferentes asociaciones que a nivel regional cubren toda la temática de tecnología financiera. Y tenemos el día de hoy realmente un panel de lujo, un panel espectacular. Yo los voy a presentar y pues vamos a comenzar a entablar una conversación alrededor de un tema muy importante, como es la regulación y la tecnología para el desarrollo de un mejor compliance. Con nosotros se encuentra el día de hoy Jimena Alguacil, que es la directora en Compliance Sin Fronteras y que, como les decía, se encuentra ubicada en estos momentos en Barcelona. Estará también con nosotros Federico Repond, que es básicamente el CTO en PointsDenot, una de las empresas más importantes en Argentina, que además de eso ha desarrollado temas proyectos muy importantes, tanto en todo lo que tiene que ver con RegTech, también en Open Banking. Y finalmente estará con nosotros el día de hoy Luis Cárdenas, quien es el responsable de asesoría jurídica y gobierno corporativo en Banco Sabadell en México. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir con algunos de los, digamos así, diferentes actores del Open Banking a nivel latinoamericano, y siempre una referencia es lo que viene realizando Sabadell. Entonces, muy interesante estar el día de hoy acá con todos ustedes y estar especialmente con este grupo tan importante. Yo quisiera simplemente al comienzo hablar de la importancia que tiene la regulación para garantizar el desarrollo de una industria como es el FinTech. Todo lo que tiene que ver con tecnología financiera, muchas personas piensan que lo ideal es la desregulación. Y fíjense que cuando se hacen diferentes instrumentos estadísticos en Latinoamérica sobre las necesidades o no de regulación en la industria, pues la respuesta de la mayoría de los empresarios es la necesidad de que haya regulación, de que exista una regulación inteligente que privilegie la innovación y que le dé equilibrio a esa innovación tecnológica con respecto a la seguridad jurídica y operacional. Y en ese sentido, uno lo que podría decir es que la pretensión de las empresas de tecnología no es ni mucho menos que todo esté desregulado o que esto sea el viejo oeste en materia regulatoria, sino que todo lo contrario, exista una regulación que permita de manera inteligente equilibrar esos dos escenarios, la innovación tecnológica y la seguridad jurídica y operacional. Y en ese sentido uno encuentra diferentes paradigmas a nivel regulatorio en la región. Por un lado, la regulación tal vez la que mayor trascendencia ha tenido en los últimos años, la legislación mexicana sobre FinTech, muy completa, muy además de eso detallada en algunos de los segmentos de la industria FinTech. Y por otro lado, algunos de los esquemas regulatorios que están hoy en día definiendo regulación segmento a segmento. Es decir, hay países donde no hay una ley integral, pero donde los diferentes segmentos tienen una regulación específica. Es el caso de Colombia, lo que ocurre con Chile, lo que está comenzando a ocurrir con Argentina, aunque en el caso argentino lo veremos con algún grado de detalle más adelante, lo que ha ocurrido en Brasil, donde es posible que no haya una sola norma, pero han existido diferentes normas segmentadas. Entonces, el día de hoy es muy relevante señalar que la regulación puede llegar a operar como un propulsor o como un freno. Un propulsor en el sentido de que claramente hay algunas legislaciones que están proponiendo un marco jurídico habilitante y favorable también desde el punto de vista de las políticas públicas, y por otro lado, como un freno en el caso de que haya tratamientos discriminatorios por el uso de la tecnología. Es el caso de mi país, y tengo que hablar acá de Colombia, donde, por ejemplo, los pagos digitales
tienen hoy en día un gravamen que no tiene el uso del efectivo, con lo cual claramente hay un desincentivo por el uso del efectivo. Y finalmente, para terminar esta breve introducción, pues hay que acotar el tema RegTech, todo lo que tiene que ver con el compliance, garantizando obviamente un KYC en todo lo que es el conocimiento del cliente, onboarding digital y finalmente también en nuestros países, especialmente en países como México, como Colombia, como el mismo Brasil, sufrimos el flagelo del lavado de activos y la financiación del terrorismo y por supuesto deben existir sistemas de administración que permitan mitigar esos riesgos. Y allí es donde la tecnología también se convierte en un aliado para poder prevenir ese tipo de riesgos. Entonces, en ese sentido yo quisiera a continuación hacerle, y vamos a comenzar, obviamente a mí me enseñaron en la casa que uno tenía que comenzar siempre por las damas, y vamos a comenzar por Jimena, haciéndole una pregunta que me parece que es interesante, y es ese último punto que acabo de señalar del compliance. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves tú la situación del compliance en el plano internacional, Jimena? ¿Cuál es tu percepción sobre ese punto? Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Porque compliance, como siempre se dice la frase, compliance ha llegado para quedarse. Trabajo con empresas en temas de compliance, empresas que operan en más de una jurisdicción y se encuentran con esta diversidad normativa en cada uno de los países, ya sea tanto en Latinoamérica como en Europa, ¿no? En Europa podríamos decir que ha seguido la línea de Estados Unidos, que fue el iniciador, el precursor de todo esto, con la FCPA del año 77, y a partir de allí ningún país ha sido ajeno a ello. Los motivos pueden ser muchos. En Latinoamérica hay una fuerte reclamo por parte de la OCDE en temas de compliance y de incorporar normativa en materia de responsabilidad de la persona jurídica. En Europa hay una fuerte demanda por parte de la Unión Europea, pero también por parte del sector privado. Estas son las grandes diferencias que hay entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Pero en líneas generales tenemos países como Francia, por ejemplo, que incorporó la normativa en materia de compliance en el año 94, y en el año 2004 se encontró el Tribunal de Casación francés con una empresa estatal que se había visto involucrada en un accidente de ferrocarriles y a quien imputó por el delito de homicidio culposo, cuando no era uno de los delitos involucrados o que alcanzaban a la persona jurídica. A partir de allí, Francia estableció a través de la Ley 204 del año 2004 la responsabilidad de las personas jurídicas por todos los delitos, salvo que la ley diga lo contrario. Luego, unos años después, en el 2016, sacó una de las normativas anticorrupción más recientes, que es la Ley Sapin II, ¿no? El caso francés lo imitó Italia. En el año 2001 Italia incorpora la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y España hace una copia básicamente literal de la normativa italiana, estableciendo la responsabilidad penal, no la responsabilidad administrativa. España la incorpora hace 10 años, han habido 4 o 5 reformas desde el año 2010, y lo que vale la pena resaltar es que siempre las reformas tienden a aumentar el número de delitos, por un lado, y por otro lado la cantidad de ocasiones en que se ha pronunciado el máximo tribunal español. No es un detalle menor que el máximo tribunal español se haya pronunciado en 25 ocasiones, es un tema interesante. Sin perjuicio de los tribunales inferiores, como audiencias nacionales o tribunales inferiores, ¿no? En Latinoamérica, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con países que han marcado tendencia, ¿no? Chile ha sido uno de los primeros países en incorporar la normativa. Brasil tiene un bagaje en materia de compliance súper amplio. México también, incluso en todo lo que es finanzas, como puede ser fintech, etcétera. Y también en todo lo relativo a la generación de cultura, ¿no? A partir de allí nos encontramos con situaciones como puede ser Perú, que ha tenido las 3 reformas en los últimos años, o por ejemplo Colombia, que es un país que establece la responsabilidad administrativa pura y dura, ya que la Superintendencia de Sociedades es el único órgano que sanciona a las empresas en estos casos, ¿no? Sin embargo, hay 2 proyectos de ley, el proyecto 177 y 178, que tienen por fin instaurar la responsabilidad penal. Cuando creíamos que compliance era una cuestión de que aplicaban las empresas cuando la situación iba bien, cuando el mercado nos acompañaba, lo cierto es que la cantidad de riesgos que nos podemos encontrar en una situación como la actual
hace que las empresas presten más atención al tema de compliance, que tengan una visión a largo plazo, que no sean cortoplacistas y que puedan advertir que a largo plazo se puedan detectar ciertos riesgos que puedan afectar su reputación. En más de una charla puedo haber advertido, me puedo haber arriesgado a decir que hoy en día puede que se estén cometiendo un montón de irregularidades en algunas empresas, tanto en la contratación pública como en la contratación privada, en las alteraciones de los libros contables, en todo lo que es fiscalidad, incluso en todo lo relativo a las pólizas de seguro y operaciones contractuales, de incluir una cláusula expresa que contemplara la pandemia que estamos viviendo. Es muy probable que a futuro esos escándalos salgan a la luz y permita confirmar que en líneas generales compliance es lo que permite el crecimiento sostenible de la empresa a largo plazo y que aún en situaciones de crisis es muy importante que tenga un rol activo, ¿no? El rol del Compliance Officer el 1 de enero no es el mismo que ahora, ni será el mismo el 31 de diciembre. Y incluso hoy en día podríamos afirmar que forma parte de muchísimos comités de crisis, ¿sí? Así que tenemos un largo trabajo por delante. Latinoamérica tiene una fuerte demanda de resoluciones judiciales en este sentido, de incorporar normativas que luchen contra la corrupción, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y a partir de allí seguir un poco la tendencia mundial de incorporar normativa en materia de compliance y con una fuerte exigencia por parte de los mercados. Hoy en día, el sector banca, crowdfunding, startups, inversores, aseguradoras, nos están pidiendo tener un programa de compliance. Las pymes implementan un programa de compliance porque se los exigen las grandes empresas con las que se vinculan. Así que más que ser una exigencia estatal, está siendo una exigencia muy fuerte por parte del sector privado, ¿no? No, extraordinaria ese recorrido además que haces por todo el derecho comparado, una claridad meridiana sobre cómo se encuentra hoy en día la tendencia regulatoria a nivel de compliance en Europa, en América Latina. Y siguiendo con esa reflexión y quedándome con ese último punto que tú estás señalando, y es lo diferente que es el 1 de enero a este mes de agosto. Bueno, yo creo que definitivamente a raíz del COVID-19, pues ha habido una aceleración digital profunda. Hemos visto cómo ya los trámites, actuaciones no se hacen a través de sucursales físicas o convencionales. Y ahí yo quisiera darle paso a Luis desde Banco Sabadell en México para que nos cuente en su concepto, teniendo en cuenta esa acelerada virtualización, cuáles pueden llegar a ser las principales acciones a las que ha puesto foco el regulador en estos momentos. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Gracias, Eric. Que nada, gracias a Refinitiv por la participación, la oportunidad. Básicamente, lo visualizamos desde dos perspectivas. Una, el propio regulador suspendió trámites no esenciales, ¿no? Hubo una suspensión de trámites, por lo cual también en todo lo que es, digamos, en lo general, en varias autoridades, se ha podido tramitar ya electrónicamente algunos trámites en general, ¿no? Por ejemplo, con Banco de México, con la Comisión, también ha sido flexible en eso. En general, creo que a pesar de que hay una suspensión a nivel reguladores, porque ya se levantó hace 15 días, durante estos 6 meses, también ha habido facilidades para acercarte a ellos a generar trámites electrónicos. Eso por un lado, que ese es un cambio primero. Segundo, ahorita hay una reforma, de hecho está en consulta pública, a las disposiciones de contratación remota de productos y servicios bancarios. Todos los bancos y todo el gremio estamos metidos en eso. La reforma está en consulta pública y es una reforma que, si bien en 2018 ya teníamos claridad sobre cómo deberíamos de contratar los bancos y qué teníamos que hacer ante la Comisión Nacional para presentar un expediente que nos autorizara para ofrecer productos y servicios bancarios de manera remota, esta reforma viene a ampliar un poco más el espectro. Digo, por ejemplo, antes no se permitía a personas morales hacerlo. Ahora, que son las personas que hablamos, las sociedades mercantiles. Ahora ya se va a permitir tanto que puedan contratar créditos como cuentas. Otro tema importante es ya se pueden aperturar cuentas de mayor límite transaccional, por ejemplo 60,000 UDIs alrededor, que esas son para personas físicas que puedan aperturarlas de manera remota en el móvil sin necesidad de ir a una sucursal bancaria. Y créditos también. Esta reforma yo creo que va a permitir
ampliar los bancos la contratación, bueno, la oferta y obviamente a los clientes poder acercarse a nosotros y a todo el sistema financiero para que puedan contratar estos productos de manera remota sin ir a la sucursal. Ha crecido alrededor de 50% el uso del SPAY, por ejemplo, que es el medio transaccional por el cual se hace el envío de dinero en México, ¿no? Que lo controla Banco de México. Entonces, durante esta pandemia, entonces vemos que precisamente esto viene a ayudar. El regulador está siendo reactivo, o sea, lo está haciendo bien. También creemos que, bueno, los bancos estamos peleando para que se amplíe más el espectro a otros productos, inversión, otros productos como cuentas, otro tipo de cuentas, ¿no? Donde puedas contratar depósitos a plazo fijo. Y vamos, estamos empujando para eso. Creemos que se puede ampliar aún más, pero bueno, creo que es un primer paso importante. Y adicionalmente, yo creo que los bancos también estábamos operando tradicionalmente y que los clientes tenían que firmar un contrato de crédito, tenían que ir a la sucursal. Bueno, nosotros no tenemos sucursales, somos un banco digital, pero tenían que ir a firmarnos un contrato. Entonces, los bancos también ya estamos explorando. De hecho, en Sabadell ya la estamos sacando. De hecho, ya estamos en la primera fase de una herramienta para la firma electrónica avanzada, ¿no? Los clientes para que puedan firmar electrónicamente sus documentos sin necesidad de ir a firmar un contrato de crédito, que lo firmen de manera remota, con la seguridad jurídica. La regulación de la firma electrónica en México es del 2000, o sea, está basada en la ley modelo INCITRAL de la ONU, y no se usaba mucho. Entonces, recientemente se le está dando, derivado de esta pandemia, se le está dando el uso y se está concientizando a las personas que es una herramienta legal, que es una herramienta, lo mismo es un documento autógrafo que es un documento electrónico. Entonces, lo estamos empujando nosotros, creo que ya muchos actores en el sistema también lo están haciendo, y entonces, si juntas el que clientes pueden usar su firma electrónica, empresas pueden usar su firma electrónica, que podamos ofertar más productos y servicios bancarios a través de medios remotos, creo que esto se va a ampliar. O sea, creo que dentro de las oportunidades de la pandemia salió esto, y creo que puede ser una muy buena oportunidad, ¿no? Para moverte un paso hacia adelante, hacia la digitalización. Eric. Bueno, no, extraordinario, Luis, y la verdad es que muy interesante las acciones que se han venido tomando en México, que un poco son replicadas a nivel regional. Sin duda alguna, como lo mencionaba Mena hace un momento en su presentación, pues la pandemia ha derivado acciones urgentes por parte de los estados. Y allí, digámoslo así, la necesidad de que también las acciones urgentes, el hecho de que sea necesario actuar de manera rápida, ágil y sobre todo teniendo en cuenta la urgencia del momento tan crítico que estamos viviendo, pues no significa entonces ahí sí una exposición indebida a riesgos que podría llegar a derivar peores problemas hacia el futuro. Pero a mí me gustaría ver una reflexión muy desde la habilitación misma de la tecnología, y aquí le voy a dar el paso a Federico, que nosotros hemos conocido recientemente como en Mercado Pago, con un fondo de inversión se lograron abrir 2 millones de cuentas de inversión. Por favor, cuéntanos cómo la tecnología ayudó a automatizar ese proceso regulatorio en el negocio de mercado, del mercado de los fondos. ¿Cómo lo hicieron ustedes y cómo lo trabajaron desde Poinsenot? Federico, te escuchamos. Uh-huh. Sí, es fantástico. Te voy a contar desde 2 puntos de vista. Uno desde el punto de vista del negocio y otro desde el punto... Se está escuchando, ¿no? Perdón, pues Perfecto. Te escuchamos perfecto. Perfecto. Y otro uno desde el punto de vista de negocio y otro desde el punto de vista de la tecnología. Lo interesante de Mercado Pago, que es Mercado Libre, por ahí es conocido como Mercado Libre en el resto de Latinoamérica, es que estresó el sistema mucho antes del COVID. Entonces nos permitió prepararnos para algo que hoy está viniendo por una necesidad, que es operar por medios digitales. Si nosotros repasamos un poco la historia de Argentina, los fondos comunes de inversión, desde hace más de 20 años hasta el momento que salió este producto, había 300.000. Con lo cual, esos 300.000 supuestos clientes se han evaluado y han llevado el proceso de compliance tradicional, donde se evalúa un legajo 1 a 1, sin mayores inconvenientes por la distribución en el periodo de tiempo. El proyecto de Mercado Libre lo que planteaba era que cualquier persona, independientemente del monto que tenía disponible, puede invertir.
Era un proyecto de democratización de los fondos de inversión. Y Mercado Libre es una compañía de consumo masivo, con lo cual el modelo que había vigente de compliance en la mayoría de las instituciones financieras era obsoleto. No había forma para un proyecto que llevó en poco más de un año o un año a más de 2 millones de fondos comunes de inversión, más de 2 millones de clientes, poder analizar y crear los legajos uno a uno con el modelo obsoleto que se venía utilizando. Entonces, la única forma de poder hacer esto era mediante la tecnología, de poder tener un proceso que permita hoy, si hacemos un repaso, hay un promedio de aproximadamente 6.000 altas por día. Es imposible de revisar para ni siquiera un ejército de oficiales de compliance 6.000 legajos por día, con lo cual sin la tecnología era un negocio que no era posible. Pero no solo estresó desde el punto de vista de la tecnología, porque obviamente este volumen, si hablábamos de 300.000 hasta en más de 20 años, llevarlos a 2 millones en poco menos de un año, también estresó a los entes regulatorios, que empezaron a ver con preocupación la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores, de cómo se iba a controlar esto. Entonces, creo que en ese sentido la tecnología fue fundamental desde 2 puntos de vista. Uno desde el punto de vista regulatorio, donde dejó tranquilo y nosotros ayudamos a articular con los entes regulatorios de que el proceso se iba a hacer y se iba a hacer de la forma correcta, apoyado en la tecnología, y desde el punto de vista de negocio de poder procesar 6.000 altas por día, 2 millones, más de 2 millones de clientes en forma adecuada, aliviando la carga operativa y sin tener un ejército de personas que aún con un ejército de personas era inviable. Muy bien, no, pues es la demostración de que la tecnología permite automatizar muchos procesos y que permite garantizar una seguridad operacional a pesar de la automatización. Es decir, que no es únicamente propio de los procesos convencionales o tradicionales esa seguridad operacional. Hay algo que me parece interesante de lo que mencionaba Luis en su intervención pasada, y es, bueno, la gestión de los riesgos en medio de la crisis. Yo le pregunto aquí a Jimena, ¿cuál es el papel del Compliance Officer en medio de toda esta crisis? ¿Cómo puede una persona que está viendo varias cosas, uno, que todo se está digitalizando, que eventualmente los riesgos tienen una exposición distinta, cómo hace ese oficial de cumplimiento para lograr de alguna manera navegar en este nuevo escenario? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante. La labor del Compliance Officer en estos momentos es una labor muy ardua, que tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Por un lado, todo lo relativo a la continuidad del negocio, ¿no? Tiene que elaborar un plan de continuidad de negocio y será necesario tomar una buena nota de lo que está funcionando y de lo que no. Dejar traza de todo ello y recoger todos los indicadores que ayuden a mejorar los protocolos concretos que contiene este plan de continuidad, mejorar los ejercicios, los simulacros que resulten tan necesarios, es decir, procedimientos de uso responsables de dispositivos, todo lo relativo a teletrabajo, planes de prevención de riesgos laborales, planes de desalojo, plan de comunicación interna y externa, además de, como comentaba recién, formar parte de los comités de crisis, ¿no? Es una labor muy interesante. Por otro lado, tendrá que llevar adelante todo lo que es la reevaluación de los riesgos. Como decía en un primer momento, el mapa de riesgos o la matriz de riesgos del 1 de enero no es la misma ahora. Entonces deberá identificar, comprender y mensurar los riesgos de ilícitos, y esto no significa que el mapeo de todo riesgo sea una cuestión de cumplimiento normativo. Vamos a tener que tener otros riesgos que se sumen a ciertas contrataciones o ciertas inversiones, ¿no? Pero efectivamente va a tener que llevar adelante una reevaluación de los riesgos. Por otro lado, las terceras partes. La gestión de los aspectos internos y de los trabajadores es obvia en un escenario en el que estamos viviendo, pero las organizaciones también se están percatando de la importancia y dependencia de algunos proveedores y colaboradores para comprobar nuestra resiliencia y la continuidad de nuestras actividades. Si tenemos un proveedor que está sufriendo debido a esa situación, puede que se interrumpa la cadena de suministro, lo que puede ser letal para alguna empresa, ¿no?
Además, en este sentido, se deberá tomar las decisiones contractuales sobre proveedores, apoyarles en todo lo posible, valorar alternativas, medir las repercusiones legales, interpretar cómo nos afectaría un problema reputacional en el caso de que tuviera lugar, ¿no? Por otro lado, es fundamental gestionar la comunicación. Es imperativo que las marcas impregnen sus campañas de sensibilidad. Hoy es necesario hacer un compromiso honesto de la lucha contra la pandemia, ya sea a través de donaciones, a través de la gestión de la comunicación, dando tranquilidad no solamente a proveedores y clientes, sino también a los inversores en estas situaciones, ¿no? Como mencionaba, será crucial la revisión de cláusulas contractuales. Las empresas están advirtiendo que revisarán todos los contratos que tienen firmados a largo plazo y que acudirán en última instancia a tribunales arbitrales para resolver una situación si fuera necesario. Existen muchos contratos que tienen cláusulas que en circunstancias de fuerza mayor, como puede ser el COVID, permitirán a una de las partes estar exenta de cumplimiento. Y a partir de allí, seguramente, como está ocurriendo aquí en Barcelona, habrá un aumento de judicialización de estos casos. Por otro lado, no nos olvidemos del capital humano. En áreas de recursos humanos, el garantizar el 100% del statu quo de un trabajador resultará en la mayoría de los casos algo aventurado. Así que el asegurar la mejor forma de transmitir toda la información a los trabajadores durante la crisis y en el día después resultará una labor crítica que están asumiendo las áreas de recursos humanos y de comunicación de muchas de las compañías, ¿no? Otro de los puntos claves son las contrataciones. Las contrataciones son las que más debilidad o riesgos están generando, básicamente por todo lo que supone llevar adelante este tipo de situaciones en estos momentos, ¿no? Otro tema clave, que no me lo quería olvidar, es todo lo que es lo relativo a pólizas, revisar las coberturas, actuar en consecuencia. Las empresas están advirtiendo que revisarán todas las pólizas de seguro contratadas para delimitar en este sentido cuáles son las repercusiones que pueda llegar a tener, ¿no? Y en temas contractuales puede producirse una ruptura de contratos que se puede estar produciendo debido a fuertes desequilibrios económicos que están sufriendo las empresas, ¿no? De acuerdo completamente contigo. Y yo ahí me quiero quedar en un punto que me parece importante y darle paso nuevamente a Federico, y es teniendo en cuenta lo que nos acaba de señalar pues Jimena de una manera muy extensa sobre lo que es el papel del oficial de cumplimiento en este momento, cómo lograr de alguna manera incorporar tecnología en esos procesos regulatorios para lograr beneficios. ¿Cómo se podría obtener beneficios utilizando la tecnología en este tipo de procesos? Federico, ¿cómo lo ves tú? A ver, el beneficio de la tecnología, convengamos que el core de negocio no es el cumplimiento, sino que es algo necesario para poder ejecutar el negocio. Entonces, creo que lo principal de la tecnología aplicada a lo que es cumplimiento es justamente que entorpezca lo menos posible todo lo que es el proceso core de negocio, ¿no? Yo lo que veo es hoy en la mayoría de las empresas una buena y una gran preocupación por cumplir aún antes de que haya una necesidad regulatoria. O sea, quieren estar preparados porque saben que si todos piensan en expandir su negocio, de moverse a nuevos mercados, nuevos productos, y no quieren estar fuera de la regulación. Entonces, vemos un sano interés de empezar haciendo las cosas bien. Entonces, desde el punto de vista de una tecnología regulatoria como es la plataforma Traki, como es WorkCheck, lo principal es dejar seguro de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? De que los procesos se están cumpliendo y principalmente sumado a que además se hacen las cosas bien, de que todo lo que pueda ser automatizado se automatice. O sea, nosotros necesitamos al oficial de compliance. Vuelvo al caso de Mercado Libre, Mercado Pago. Estamos hablando de 6.000 altas por día. No hay forma de que un ejército de oficiales esté controlando esas 6.000 altas. Y tampoco tiene sentido, porque de esas 6.000 altas, el 95% más son de bajo riesgo. Entonces, necesitamos que la herramienta sea precisa y nos permita enfocar en donde realmente hay alguna posibilidad de
ya sea de lavado, de fraude o de alguna actividad sospechosa. Creo que eso es fundamental en una herramienta tecnológica para soportar este proceso. Bueno, muchas gracias, Federico. Aquí vamos entonces ahora a cambiar un poco de tercio, como decimos en Colombia, y es que vamos a comenzar a hablar un poquito del escenario más fintech. Y cuando hablamos de fintech hay un concepto que obviamente toca mucho con la actividad bancaria, en lo que se ha venido definiendo como una fintegración, y es la posibilidad de que tanto industria financiera tradicional como los nuevos jugadores que trabajan en el financiamiento alternativo puedan desarrollar diferentes esquemas de colaboración. Y allí se habla muchísimo del Open Banking y de un concepto que me parece a mí que todavía no está muy bien definido, que es el Banking as a Service, el BaaS, el Banking as a Service, que pues obviamente es un medio para ampliar la cobertura financiera y también para poder acercar productos financieros a la población, en el sentido de que hay todavía en nuestra región, en Latinoamérica, hay una importantísima segmento poblacional que se encuentra infra o subbancarizado. Entonces ahí yo le quisiera preguntar a Luis, primero, ¿qué es el Banking as a Service y cuáles son los aspectos en materia regulatoria que se deben cuidar allí? Con gusto, Eric. Bueno, Banking as a Service, como lo acabas de decir, creo que también hace mucho a raíz de la ley FinTech de hace 2 años y un poco los diferentes actores en el sector financiero que están llegando. Yo creo que visto como lo vemos desde Banco Sabadell, y yo creo que la visión, ¿no?, hacia el futuro es la visión de ser colaboradores, ¿no? Colaboradores a nivel banco con estos terceros que prestan o tecnología o soluciones financieras o que tienen ese know-how y esa plataforma, ¿no? ¿Qué es Banking as a Service? Yo te lo diría, divídelo en 2 pilares muy sencillos. Uno es la tecnología, ¿no? Vas a prestar servicios bancarios a través de APIs. Y otro es precisamente ese negocio que tiene ese tercero, esos clientes usuarios de ese tercero que puedan tener acceso a esos productos bancarios, ¿no? Y obviamente esto ya bien implica un tema hasta de bancarización y de llegar, de inclusión financiera, ¿no? Yo creo que de llegar hacia más clientes, ¿no? Por parte del banco que por ejemplo, en Sabadell no tenemos sucursales, como lo decía, y nuestro modelo de negocio es digital. Y cómo vamos a llegar a personas o a sectores en México, ¿no?, en donde no tenemos presencia hoy, precisamente a través de esos terceros, esos socios, en donde a través de su plataforma nos vamos a conectar vía APIs. Y el banco es curioso porque al final, si bien es cierto, se van a convertir en clientes bancarios, al final el look and feel, todo el UX y el UI va a ser del socio. Entonces es importante porque la experiencia del cliente, que la cuidamos mucho en el banco, es precisamente ese tercero. El onboarding se hace precisamente en la plataforma, en la aplicación del tercero. Ellos sienten que están en su aplicación. De hecho, hay un caso ya que es público del banco que vamos a salir ya en estos días con Fintonic. Es una empresa española con presencia en México de administración de finanzas, y vamos a ser nuestros partners en BaaS. Y precisamente van a poder aperturar una cuenta a la vista con medios transaccionales, lo que decía el SPAY, el uso de CODI, cash in, cash out a través de corresponsales, y bueno, van a poder usar la cuenta, van a poder operar la cuenta precisamente en el aplicativo del socio. Y al final es curioso porque al final regulatoriamente y todo el materia de compliance y legalmente, al final debes de cuidar mucho la arquitectura jurídica. Deben estar contratando con el banco al final, porque tenemos a nuestro supervisor y a nuestro regulador que están, que obviamente tenemos que cumplir con ello. Y creo que es bien importante señalar que la regulación de Banking as a Service no existe en México. O sea, no hay una regulación específica de Banking as a Service, sino esto es pura y dura arquitectura jurídica, regulatoria, de cumplimiento que tenemos que tejer con cuidado. Obviamente los amigos tecnólogos, tienes que entender un poco de tecnología. Yo cada vez quiero más a los de tecnología porque me explican todos estos procesos, el esquema federado, y es impresionante cómo la tecnología ha avanzado. Y obviamente tú tienes que poner tu parte y ser un facilitador más, integrarte dentro de estos equipos y crear estas soluciones. Creemos que esta solución
que es para nosotros es una solución disruptiva. La vamos a poder ampliar a más partners, a más socios, vamos a poder llegar hacia vamos a llegar a terceros usuarios, hacia más población, y vamos a poder ofertar más productos bancarios. Yo creo que esto, pegado con lo que está pasando a nivel regulación que platicábamos, en donde igual y vamos a poder ofertar más productos bancarios de manera remota, creo que puede ser un boom, Eric. Luis, bueno, además de eso, México nos lleva a nivel regional un buen trecho, porque ustedes tienen una estructura de sandbox ya, digámoslo así, con unos desarrollos a nivel latinoamericano, pues por lo menos tienen el liderazgo, en el sentido de que pues los grandes hubs de sandbox a nivel regulatorio pues pueden estar más en Europa, en Asia, pero México ha dado ejemplo a nivel regional de cómo hacerlo, y pues la misma ley fintech ha generado una dinámica muy interesante que ha generado tracción, más que un freno, sino que ha generado pues un campo muy atractivo para el desarrollo de todo este tipo de iniciativas. Yo quisiera allí, uno de los sectores, digámoslo así, más afectados, y lo hago con una sonrisa en la cara, porque en mi concepto es el más tech del fintech, pero es uno de los sectores más discriminados desde el punto de vista regulatorio, es precisamente todo lo que tiene que ver con blockchain y criptoactivos. El blockchain y criptoactivos es un tema que cada vez que se le menciona al regulador o a las autoridades de supervisión financiera el tema blockchain, hacen lo del avestruz, entierran la cabeza en el suelo y no quieren saber de ello. Sin embargo, a nivel internacional han existido diferentes iniciativas que permiten, incluso teniendo en cuenta las condiciones de inmutabilidad de la cadena de bloques como tecnología, que han permitido desarrollar esquemas de control y de cumplimiento a partir de blockchain. Entonces ahí yo te quería preguntar, Jimena, si se puede aplicar una tecnología, incluso blockchain, en la gestión de riesgos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, la verdad es que hay muchísimas tecnologías, Eric, gracias por la pregunta, que se puede aplicar a la gestión de riesgos. Hoy en día las empresas operan en mercados globales en donde la gestión de riesgos es necesaria que sea automatizada, ¿no? Blockchain generalmente se asocia con el Bitcoin u otras criptomonedas, pero estas son solo la punta del iceberg, ¿no? Y es que esta tecnología tiene sus orígenes en el 90 y se describió el primer trabajo de cadena de bloques asegurados criptográficamente. Pero no fue notorio hasta el 2008, ¿no? Todos lo sabemos, cuando se hizo popular con la llegada del Bitcoin. Pero actualmente su utilización está siendo demandada en otras aplicaciones comerciales y se proyecta un crecimiento anual de más del 50% para los próximos años. En líneas generales, se encuentran numerosas herramientas que han supuesto una enorme ayuda en determinadas áreas de riesgos, incluso en temas de forensic. Así, por ejemplo, existen distintas herramientas en el mercado para automatizar el análisis de riesgos en materia de protección de datos o incluso realizar evaluaciones de impacto de privacidad, ahorrando gastos en servicios jurídicos o de consultoría. Lo mismo en todo lo relativo a gestión de riesgos, gestión del fraude y también en todo lo que es blanqueo de capitales o anti-money laundering. Han aparecido en el mercado numerosos agentes que se dedican exclusivamente a proveer a las empresas de soluciones en materia de compliance, sobre todo de soluciones tecnológicas. Y hay muy buenas herramientas, incluso de prevención de blanqueos, que contrastan las bases de datos de clientes, empleados, proveedores y directores con información de los lugares donde han estado, con quiénes han reunido, en qué fechas, transacciones que han realizado, etcétera, con bases sobre la base de datos que han sido cruciales, ¿no? Sobre todo listas de scoring, etcétera. Pero básicamente la unión de los algoritmos es lo que permite detectar actividades sospechosas o activar determinadas alarmas, ¿no? Hoy hay determinados sectores, sobre todo sectores regulados, que no dejan de incorporar tecnología, y tecnología blockchain en concreto, a la gestión de riesgos que llevan adelante, ¿no? De acuerdo. A mí me parece muy interesante esa aproximación, porque es la aproximación misma del fintech al mercado o al marco regulatorio y cómo, digámoslo así, un tema no es excluyente del otro. Es decir, el hecho de que estemos desarrollando diferentes soluciones tecnológicas, que además de eso estemos trabajando mucho desde la innovación
y desde nuevos modelos que pueden llegar a ser disruptivos respecto de lo que convencionalmente manejábamos como servicios financieros, no significa necesariamente que estemos creciendo en riesgos o que estemos creciendo en siniestralidades, condiciones de esas. Y ahí yo le quisiera dar el paso ya en esta última ronda de preguntas a Federico, en el sentido de cómo ves tú, Federico, el mercado fintech respecto del marco regulatorio. ¿Cómo lo ves en estos momentos? Hay toda una tensión en Argentina, digámoslo así, se venía de un mercado mucho más abierto, más libre, y se ha anunciado diferentes temas a nivel de regulación. ¿Cómo puedes tú percibir lo que está pasando? Mira, creo que es como vos comentás y cruza todo lo que hablaron antes Jimena y Luis. Creo que está todo absolutamente conectado. Nosotros venimos de un mercado fintech desregulado, pero que se sabía que en algún momento eso iba a cambiar. De hecho, está cambiando. Las billeteras tienen que tener un respaldo en un banco y esto va a seguir evolucionando. Como comenté antes, todas las nuevas fintech que están arrancando nuevos negocios quieren estar preparados desde el comienzo para esa posible regulación, que hoy puede no existir para los productos que ellos operan, pero que en cualquier expansión de negocio o en cualquier cambio de regulación les puede generar una disrupción de negocio. Con lo cual hay un desarrollo enorme, y lo interesante es que todas las empresas que están empezando con nuevos negocios están empezando desde el día cero de tener una plataforma que los ayude a manejar todo el marco regulatorio. Entonces creo que eso es un avance fundamental. Me voy a sumar a los temas que discutían antes porque me interesan particularmente el tema del blockchain y con el regulador. En realidad al regulador lo que le preocupa son las criptomonedas, no el blockchain en sí. No sé si es una preocupación el blockchain para el regulador, y creo que tiene un montón de aplicación en lo que nosotros hacemos, sobre todo con lo que es el tampering de información. O sea, hoy en Argentina por lo menos, no sé, a lo mejor Jimena nos puede iluminar respecto a qué pasa en Europa y en otros lugares, pero no hay una ley que diga que las entidades financieras tienen que compartir esa información. Y la verdad es que para todo lo que tiene que ver con prevención de lavado y regulación, compartir información entre distintas entidades sería algo lógico, ¿no? Hoy nosotros tenemos un órgano que unifica todo eso, pero que realmente no me queda claro qué hace con toda esa información más que almacenarla. Entonces, la realidad es que hoy es un ecosistema. Para el que viene por ahí más del lado de Consumer Engagement, sabe que es un mundo altamente conectado, donde nosotros necesitamos conocer al cliente para poder saber qué productos ofrecerles, y en términos regulatorios pasa lo mismo. O sea, tenemos personas conectadas, operando o transaccionando entre sí, con lo cual debería haber un marco regulatorio para compartir informaciones entre instituciones financieras. Y de ahí se abren tecnológicamente un mundo, ¿no? Con lo que tiene que ver con el blockchain, con lo que tiene que ver con Big Data, con lo que tiene que ver con Machine Learning y el análisis de todos esos grandes volúmenes de información conectada. Así que desde el punto de vista tecnológico es fantástico. De acuerdo contigo. Aquí en Colombia la discusión sobre blockchain se centra en que, por ejemplo, la política pública de incorporación de blockchain en el Estado discrimina las denominadas blockchain públicas de las blockchain privadas, y dice que solamente podrían desarrollarse proyectos de origen estatal en blockchains privadas, que incluso pues muchas personas a nivel internacional señalan que pues eso no es blockchain, es simplemente una base de datos distribuida. Pero pues el tema es que sí existe, digámoslo así, toda esa tensión, y me parece muy interesante esa reflexión que estamos dando el día de hoy. Hay un tema que nos lo anunció allí en su respuesta Luis, y que yo le quisiera pedir que nos ayudara a profundizar. En México, en efecto, ya los temas de apificación de servicios financieros, digámoslo así, todo el tema del open banking,
está comenzando a presentar desarrollos muy interesantes. ¿Cuál es el punto, cuál es la situación del Open Banking hoy en día en México, para ser más preciso? Luis, ¿cómo lo ves tú? Con gusto, Eric. Pues básicamente volvemos un poco a la ley FinTech, en donde ya obliga a las entidades financieras, no nada más bancos, entidades financieras en lo general, en su artículo 7.6, precisamente a tener APIs. ¿Y por qué te obliga a tener APIs? Precisamente para ese intercambio de información que en su momento vamos a tener que empezar a hacer. Por ejemplo, ya existe hoy, y bueno, primero expliquemos, ¿no? Básicamente hay 3 tipos de información que los bancos, bueno, en general las entidades financieras vamos a poder compartir de acuerdo al artículo señalado. Son los datos abiertos, los agregados y los transaccionales. Los transaccionales, como su nombre lo dice, pues obviamente son los datos de los cuentavientes, las transacciones que realizan, y obviamente tienes que tener el consentimiento expreso de ellos para compartirlo. Los abiertos y los agregados son información estadística o información, digamos, de ubicación de sucursales, de cajeros, pero bueno, es información no confidencial lo demás. Entonces, esto nos vino precisamente a ya obligar a las entidades financieras a desarrollar APIs. Entonces, ya no nada más desde el punto de vista de modelos de negocio, por ejemplo, nosotros como Banking as a Service, que estamos haciendo y que lo estamos haciendo a través de APIs y estamos aprovechando al máximo la tecnología y presente lo que decía Federico, ¿no? Ya todo basado en data, en experiencia de cliente, o sea, estamos potencializando al máximo la tecnología para nuestros clientes, servicios en la nube, por ejemplo. Entonces, esto de las APIs, que ya hoy por ejemplo, ya existe vigente una disposición que obliga a las instituciones a compartir datos financieros abiertos. O sea, ya es una realidad y se va a empezar a hacer escalable. Entonces, pues está empezando la discusión sobre datos transaccionales y eso va a estar sumamente interesante porque, por ejemplo, a diferencia de BaaS, ¿no? Que es un modelo de servicios bancarios y como ya lo explicamos, ¿no? Es un modelo de negocios. El tema de Open Banking es cumplimiento regulatorio. O sea, el tema de Open Banking lo tienes que cumplir regulatoriamente hablando, ¿no? Porque nos obliga la ley, ¿no? Entonces, va a estar súper interesante cuando lleguemos a datos transaccionales, en donde ya entre bancos, obviamente con el consentimiento de los clientes, podamos compartir información, entidades financieras, porque tienes que tener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y Valores para unirte a esto. Tiene que haber una contraprestación de la información, temas de competencia económica. O sea, va a estar súper interesante. Digo, ya se dieron los primeros pasos en la ley, ya salieron disposiciones, ya estamos metidos en eso y yo creo que vamos a vivir en los próximos meses, en los próximos meses, precisamente la llegada ya del Open Banking a nivel transaccional y va a ser una realidad que los clientes dueños de su información la van a poder compartir o no, poder concentrar esa información en un prestador o no, poder tener todas sus cuentas administradas en una sola aplicación o no. Entonces va a estar sumamente interesante saber y tener esa data, esa información de las demás entidades financieras y tener esa profundidad para poder hacer nuevos esquemas de negocio o cooperación. Entonces, ese es el punto de situación, Eric, en México para el Open Banking. Súper, Luis, no te nos vayas, que ya comenzamos las preguntas del público y la primera es para ti. Entonces, okay. Para Luis nos preguntan lo siguiente. ¿Están considerando entrevistas online para poder abrir las cuentas N4 de forma remota? ¿Esto no complica la experiencia del cliente e incrementa los gastos de las instituciones? Con gusto. Básicamente lo que estábamos platicando y lo ligo un poco con las disposiciones en materia de contratación remota que actualmente hay, son de 2018. Las que están en consulta pública en CONAMER, ahora esas pues todavía no entran en vigor. Y en el Inter salieron unas disposiciones, digamos, yo los llamo facilidades transitorias, en donde permita a los bancos, y esto es bien interesante, fíjate, no tuve la oportunidad de aclararlo hace rato, pero es interesante porque derivado de la pandemia y obviamente de la necesidad de poder hacer llegar productos y servicios financieros a las personas, ¿no? En el encierro y poder dar un paso más allá a la digitalización, el regulador sacó vía un oficio dirigido, de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, dirigido a la Asociación de Bancos de México, facilidades regulatorias que yo las definiría con un grado de importancia bastante relevante porque te permite operar, por ejemplo,
ya operar, salir a mercado, avisándole a la comisión, sin necesidad de tener una autorización, avisándole con 7 días de anticipación y decir, oye, voy a salir con este modelo, esta contratación, mi solución, y obviamente ahorita vamos a entrar al tema de la pregunta de la entrevista, ¿no? Mi solución, y voy a salir, vas y le presentas al regulador tu solicitud, 7 días después puedes operar. Lo mismo para proveedores. Si tú necesitas un proveedor que te preste la solución de la entrevista, la videollamada, que es mucha tecnología aquí, prueba de vida, las conexiones, pues también, o sea, también el regulador te dijo, dime 7 días antes de que vayas a también a usarlo y a salir, ven, avísame, sin autorización. Estos dos temas, en la regulación actual necesitas autorización de la bancaria, llegar con un expediente y es un viacrucis, pero bueno, el regulador fue bastante activo en esto, entonces tenemos ya las facilidades regulatorias que comento, y bueno, hablar de un poco de la entrevista, sí, lo que está hoy en la regulación es una videollamada, digo la regulación actual, no la que está en CONAMER ni la que está en el oficio de facilidades, es una videollamada, la del 2018, pero es una videollamada, yo lo llamo asistida, porque tienes que entrevistar en tiempo real con un representante del banco, te va a preguntar cosas, y solamente un banco en México desde el 2018 se fue por ese modelo. Ahora, derivado de lo que estoy diciendo de las reformas y del oficio, es interesante porque ya muchos bancos estamos, bueno, incluyendo a nosotros, estamos pensando en ir sobre ese modelo. La llamada se acorta a 30 segundos, ¿no? Alguien puso 30 segundos que tiene que ser la videollamada, está en discusión si son 30 segundos o lo que debe de ser. 30 segundos ya no es necesariamente asistida, es con un diálogo, tienes que mostrar tu INE en el onboarding, tienes que resguardarla, ¿no? Los principios de resguardo, sobre todo como banco tenemos 10 años de resguardo por regulación. Y bueno, te acorta, dicho por las personas que saben de tecnología, dicho por las personas de negocio, es más factible económica y tecnológicamente es más factible esto. Obviamente nosotros queremos otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay en la regulación. Ya la acota 30 segundos, es más fácil, es menos tediosa con alguien enfrente, y creemos que esto optimiza costos y obviamente te soluciona un tema de fondo que es facilitar mediante la tecnología el hacer llegar productos bancarios a los clientes. Bueno, súper. Hay una pregunta para Jimena que me parece interesante. ¿El gerente de riesgo y el compliance deberían ser la misma persona o estar en distintos roles? ¿Qué recomiendas tú? A ver, en temas de compliance y sobre todo de la estructura que debe tener el rol del compliance officer, dependerá de una palabra que para mí es clave y que siempre la traslado, y es la proporcionalidad. No podemos tratar a una pyme de la misma manera que a una multinacional, ¿sí? Lo mismo una empresa de 100 trabajadores no es lo mismo que una empresa de 1000 trabajadores. Incluso las operativas que lleven adelante las empresas, no es lo mismo operar en países con alto índice de corrupción que en países con bajo índice de corrupción. En líneas generales, yo siempre traslado que nuestro trabajo como compliance officer es no obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa. Sí que haya una figura de riesgos y que a la vez existe el compliance officer lo obstaculizaría, pues en realidad podría suprimirse. O de lo contrario, paralelamente, si vemos que puede ser una fuente de control muy importante, la verdad es que sería interesante separarlos. Trabajé con una empresa hace unos años atrás que tenía un departamento de riesgo muy, muy fuerte, y a la hora de crear el área de compliance, en una empresa que tenía 500 trabajadores aproximadamente, lo que decidimos es crear un comité. No querían crear la figura del compliance officer ad hoc, sino que lo que creamos fue un comité de compliance en donde una de las partes, en este caso eran impares, era el director de riesgos. Esta podría ser una opción, ¿sí? En las empresas pequeñas o que están empezando, que lo tengan diversificado puede ser un coste que realmente no se aprecie, ¿no? Pero, insisto, dependerá de cada una de las estructuras, hay que analizarlas en cada caso. Lo más importante es que garanticemos la transparencia, la legalidad y, sobre todo, la ausencia de control. Perdón, la ausencia de riesgos. Entonces, a partir de allí, cualquiera sea la estructura de la empresa, cualquier cuestión que se decida, será factible siempre que se garantice la independencia y la autonomía del área de compliance. De acuerdo completamente. Una pregunta para Federico. Nos dicen, ¿cómo se debe ver el uso de la tecnología para la automatización de procesos operativos, procesos contables, o bien para el uso del monitoreo del cumplimiento de las áreas de la empresa?
¿qué plataforma debería usar? Te estoy preguntando, te están comprometiendo con la pregunta. Sí, porque yo le diría que usen la nuestra, pero lo que deberían ver es la posibilidad de integración. Se habló mucho de Open API desde el punto de vista de servicios bancarios, pero una plataforma de RegTech debería tener esos mismos principios, porque ustedes van a necesitar integrar lo que es su onboarding o su core o su sistema de CRM con la plataforma de RegTech, porque van a tener que crearles los legajos digitales, van a tener que recibir alertas cuando hay un incidente, por ejemplo, un hit en una lista, supongamos, de terrorismo, o algún pedido de documentación faltante o vencida. Entonces, la integración es un punto fundamental para poder salir rápido con una herramienta de RegTech. Adicionalmente, después es todo lo que sucede hacia atrás. O sea, cómo están automatizados los procesos de chequeo de listas, cada cuánto se hacen, cada cuánto se calcula el riesgo, cómo se calcula el riesgo, cómo se calcula el perfil transaccional de una persona, cómo se disparan las alertas por documentación vencida, cómo están automatizados los procesos de diligencia continua y el grado de configuración que tenga la plataforma para poder adaptar a su propio proceso de riesgo, ¿no? Cómo poder configurar la matriz de riesgo, que es muy específica de cada entidad financiera, cómo poder configurar el cálculo de ese perfil transaccional. Eso con lo que tiene que ver con el legajo en sí. Y después está toda la parte de, que hasta ahora creo que no lo mencionamos mucho, que es todo lo que tiene que ver con monitoreo de transacciones, que podría haber un monitoreo solamente de la parte regulatoria de prevención de lavado, pero además podría haber monitoreo por fraude o por normativa, ¿no? Entonces, ¿qué características brinda la plataforma respecto a lo que es el monitoreo de transacciones? Idealmente, si ustedes me preguntan a mí me gusta una plataforma que pueda integrar las tres cosas, o sea, un monitoreo de lo que tiene que ver con prevención de lavado, lo que tiene que ver con fraude y lo que tiene que ver con normativa. Acá es un país muy particular, pero por ejemplo salió una nueva normativa de que una persona no puede hacer más de 2 transferencias en dólares por mes, y todos los bancos están salieron corriendo a ver cómo hacían esos controles normativos. Entonces, si una plataforma tiene esa cualidad de poder adaptarse a nueva normativa, a nueva regulación respecto a prevención de lavado y adaptar a sus procesos de fraude, creo que sería el ideal, ¿no? De acuerdo, Fede. Hay un tema prácticamente en la última ronda de las preguntas desde el público para ir cerrando nuestro webinar, que realmente ha estado muy interesante. Y una pregunta de Camila Santana desde Colombia. Me parece interesante el caso de Camila porque ella es oficial de cumplimiento del primer neobanco instalado en nuestro país o desarrollado en Colombia. Ella le está preguntando a Luis lo siguiente. Dice que tú estás mencionando el tema del look and feel en la relación con los terceros corresponsales. La pregunta es, ¿el UX de Sabadell se extiende y se vuelve visible para los usuarios que utilicen estos aliados? Es decir, ¿Sabadell impone ese look and feel a los corresponsales aliados? Gracias. Antes de contestar la pregunta, yo creo que es importante hacer la diferenciación entre que los partners, los socios con los cuales estamos trabajando, literal son distintos a los corresponsales bancarios que regula, y no sé si sea así en Colombia, pero que regula, por ejemplo, la legislación mexicana. Aclaro, un corresponsal, que es un servicio regulado, en México es, por ejemplo, una tienda de conveniencia, obviamente donde puede ir el usuario y puede hacer cash in, cash out con su tarjeta, puede depositar, puede recoger dinero,
puede pagar servicios, todo porque ese corresponsal está conectado en tiempo real, en línea con los servicios bancarios y actúa en nombre y representación del banco. Pero para eso necesitas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores te lo autorice. Digamos que es algo súper explorado y eso es lo que está en la regulación ya de hace varios años. Ahora, el modelo BaaS no es un proveedor del banco, o sea, no nos están prestando un servicio, ni nosotros nos estamos prestando un servicio. Literal, estamos asociándonos para que a través de su front, de su aplicativo, se presten los servicios bancarios. Por eso decía hace rato, la arquitectura jurídica y regulatoria adecuada y tecnológica para que pase eso. Aclarando eso, contestando a tu pregunta, es interesante porque el look and feel es del socio, no imponemos absolutamente nada. De hecho, ayudamos con toda la gente experimentada en el banco, que es bastante, a coadyuvar con la gente del socio, ¿no? En materia de marketing, publicidad, desarrollos, todo lo que ellos quieren, sus colores, sus logos, sus figuras, con todo, y que tengan una experiencia en la plataforma del socio y al final, regulatoriamente sí tiene que haber un contrato bancario, y ese contrato bancario es con Sabadell, ¿no? Pero obviamente porque por ley de transparencia en México y obviamente porque así debe de ser, por regulatoriamente hablando, nosotros somos los únicos que podemos prestar esos servicios bancarios y podemos captar. Entonces, al final se va a enterar el cliente y es claro, porque durante la contratación sí aparecen señales, pero el look and feel es del socio y al final contrata con el banco, ¿no? Le va a llegar su contrato, sus estados de cuenta con el logo del socio, pero también son de Sabadell. Y la experiencia es bastante clara en nivel plataforma del socio, pero al final es claro que se está contratando con el banco. No hay ningún engaño, simplemente cuidamos muchísimo el tema de experiencia del cliente del socio, ¿no? Para que sientan que están actuando con ellos y obviamente ser claros en que están contratando los servicios y productos bancarios con Sabadell. Muy bien, una pregunta para Jimena. Nos dicen, ¿sería viable incorporar tecnología que mapee el cumplimiento regulatorio, que le permita al oficial de cumplimiento tener parametrizados los riesgos y tener un control del mundo que le alerte ante el riesgo? Bueno, es el sueño de todo compliance officer, ¿no? Tener controlados absolutamente todos los riesgos. Creo que es una de las cuestiones que le debe dejar dormir de noche. En líneas generales, esa es la gran labor, ¿no? Hoy en día también hay una fuerte demanda de generación de cultura, ¿no? Insisto, yo doy clases en varias universidades sobre mapas de riesgos y siempre traslado lo mismo. No nos volvamos locos con los mapas de riesgos. Es muy importante tener un mapa de riesgos y el programa de compliance, una de las grandes patas que tiene es la matriz de riesgo. Dentro de las otras patas podríamos hablar de los canales éticos, podríamos hablar de la formación en compliance, que ahora está teniendo mucha demanda por parte de las empresas, incluso formación online, y por el otro lado la figura de este compliance officer, ¿no? Este equilibrio, este engranaje entre todos estos elementos hace que nuestro programa de compliance sea robusto, ¿no? A ello hay que contemplar otros supuestos como el monitoreo continuo, el seguimiento y la mejora, el análisis de las terceras partes, due diligence, etcétera, que van a generar que estos riesgos estén contemplados. Obviamente que el factor de riesgo cero no existe y el rol del compliance officer es intentar en la medida de lo posible supervisar y controlar que los controles se apliquen. Ahora, cabe mencionar que el compliance officer también debe valerse de estas herramientas como fuente de riesgo, es decir, el canal ético. Por ejemplo, los canales éticos son una fuente de información súper importante. Hoy en día ya se están implementando canales de denuncias anónimos por exigencias de la Unión Europea. En Latinoamérica también se está implementando por parte de multinacionales. Así que a partir de allí, todas las medidas que se implementen para gestionar los riesgos, incluso lo que comentábamos más temprano, todo lo relativo a listas de scoring para conocer proveedores y clientes, que son una fuente de riesgo muy importante, las terceras partes con las que nos vinculamos, también. Bueno, no, aquí la verdad no paran de preguntar. Les cuento que va a ser necesario revisar una nueva edición o una nueva sesión de este webinar o pues lo organizaremos con Poinsenode y con Refinitiv, cómo podemos darle respuesta a la cantidad importante de preguntas que nos están llegando. Voy a aprovechar que estoy contigo, Jimena, para preguntarte lo siguiente. ¿Qué opinas del fuero para los compliance officers para asegurar la independencia que debe tener a lo interno de la institución? ¿Conoces alguna normativa? No hay ninguna normativa. En materia de compliance hay muy pocas cuestiones escritas, ¿sí? Esto es clave.
Y además, quienes nos dedicamos a temas de compliance, yo por ejemplo soy abogada en Argentina y soy abogada aquí en España, y mi trabajo más fuerte es con empresas de Centroamérica. Así que si nos enfocamos en empresas de múltiple jurisdicción, aún es más complejo encontrar una normativa que nos amplíe el abanico. En este sentido, para mí es muy importante hablar del sentido común, o el menos común de todos los sentidos, porque es el elemento crucial para determinar en la estructura organizativa cuál va a ser la ubicación y el reporting que tenga el compliance officer. Este punto es clave. Damos un ejemplo rápido. Si en una organización tenemos que el compliance officer depende del departamento financiero y el departamento financiero depende del CEO, pues mal vamos, ¿no? Si el departamento de compliance es un área más del departamento financiero y el departamento de compras, está al mismo nivel de las personas que tiene que controlar. Ahora, si lo ubicamos por encima de las áreas, por debajo del CEO, con acceso directo y reporting continuo, la cosa cambia. Es así, es sentido común. Entonces, en líneas generales no hay nada escrito, dependerá mucho de los sectores regulados, pero en líneas generales lo más importante es que establezcamos una estructura en la que el compliance officer tenga acceso directo, reporting continuo, líneas jerárquicas, y esté en este vínculo tan, diplomáticamente hablando, tan cercano, tanto a la alta dirección como al resto de los trabajadores a quienes tiene que generar confianza, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí hay una pregunta para Federico, una pregunta de índole más técnico. ¿O en Argentina existe algún software de certificación de firmas digitales? Sí, existen algunos software privados y existen servicios públicos. La verdad es que no tiene una amplia difusión acá en Argentina, pero sí, la respuesta es existen. Posiblemente a partir de la situación actual y de COVID-19 empieza a tener un uso más extensivo. Quizás el más adecuado para contestar sobre los aspectos legales de la firma digital sería nuestro abogado, más que desde el punto de vista técnico. De acuerdo, no, en Argentina el tema de la firma digital, o lo que se conoce a nivel regional como una firma electrónica avanzada, está muy desarrollado ya desde hace algunos años, incluso por parte de unos estándares y en fin una normativa de la ONTI, recuerdo yo en su momento, pero muy importante el tema sobre todo de la firma digital para todo lo que es el onboarding digital y el KYC o el conocimiento del cliente en diferentes industrias. Voy a rematar. Perdona, ahí te interrumpo. Se está usando más para todo lo que tiene que ver con el onboarding, lo que tiene que ver con foto de DNI y prueba de vida, más que firma, ¿no? Por lo menos aquí en Argentina. Si nos puedes ayudar ahí a profundizar ese tema de onboarding y cómo lo viene haciendo o cómo lo vienen ustedes trabajando desde Pointer. Sí, en particular nuestro producto de RegTech no hace el onboarding es parte del cliente porque tiene que ver mucho, creo, con lo que decía Luis, de la imagen que nuestro cliente quiere darle, porque en definitiva nosotros no interactuamos con el cliente final, ¿no? Somos una herramienta más de back office con lo que tiene que ver con RegTech. Pero hay otros productos de Poison que sí tienen la parte de onboarding, y básicamente hay dos tipos. Uno que tiene que ver con personas físicas, que en general de personas físicas lo que le pide son fotos de DNI, frente y reverso. Se hace un proceso sobre esa foto para determinar nombre, apellido y que todo corresponda, y generalmente una selfie para prueba de vida con ciertos gestos para determinar que es la misma persona que sube el DNI. Y después está lo que tiene que ver con personas jurídicas, que es un proceso mucho más pesado, porque ahí hay que subir documentación, estatutos, poderes, garantías y cierta documentación que no es tan fácil analizar por medios automatizados. Nosotros estamos trabajando en poder extraer información de estatutos, de poderes y demás, de poder cotejar la información. Hoy estamos en el orden de, voy a ser optimista, un 60% donde podemos extraer información, porque depende mucho de la calidad de esa imagen,
Pero bueno, sacar ya el 60% de carga operativa de un operador, de tener que revisar legajo por legajo, es un montón. O sea, por ahí uno dice 60%, ¿qué porcentaje tan bajo? En carga operativa es muchísimo. De acuerdo. Bueno, vamos con la última pregunta para Luis antes de darle cierre, con una pequeña conclusión y seguramente con un saludo de despedida de todos los panelistas. Pero Luis, la pregunta sería, ¿cómo aplican la debida diligencia digital? ¿Cómo estás aplicando o cómo aplican ustedes la debida diligencia digital? ¿Y qué requerimientos tienen para abrir cuentas y ofrecer servicios? Perfecto. La regulación actual y la que está en discusión, yo creo que tiene dos pilares fundamentales. El tema de robo de identidad, proteger el robo de identidad, y el otro es el tema de prevención del lavado de dinero, que son además temas súper explorados en México con la regulación. Esos dos temas son fundamentales, pero ahora se metió uno adicional, que la tecnología, ¿no? Creo que además está súper regulado, y las certificaciones que tienes que tener como banco, ¿no? A nivel regulación, y creo que se metió ese tema. Entonces, si mezclamos esos tres temas, ¿no? De protección de toda la información de nuestros clientes, todo el tema de robo de identidad, cuidar durante el onboarding esa información, como se ha venido diciendo, ¿no? Por Jimena, todo el tema de prevención del lavado de dinero, todo el tema de conoce a tu cliente, el tema de debida diligencia en ese sentido. Y luego, ¿no? Digitalmente, que además seamos capaces, ¿no? de tener una herramienta tecnológica protegida, y en donde cuidemos todos los aspectos regulatorios durante el onboarding, que es lo que te pide hoy la regulación. Creo que con eso cumples, digamos, los mínimos. Yo le adicionaría dos más, que obviamente no es que estén ligados, digamos, en este orden, pero sí que cobran relevancia actualmente. El tema de ciberseguridad, que hoy en día nos han disparado los ataques, ¿no? Lo han visto durante esta pandemia. Y el tema de protección de datos, ¿no? Que en México hay una regulación específica para esto, hay un regulador específico, independiente, autónomo para esto, que por ejemplo, una clave bancaria en México es un dato personal. O sea, es un dato personal sensible. Entonces, se vuelve algo relevante, no nada más pedirle durante el onboarding el nombre del cliente, su domicilio, que ahorita decía Federico, su comprobante de domicilio y o su identificación, y con tecnología OSR puedas recabar esa información, puedas plasmarla y le hagas más fácil la experiencia del cliente, sino que además, ¿no? Ser capaces que durante todo el onboarding cuidar esa información y protegerla en virtud de que también nuestros clientes, vía lo que estamos hablando del Open Banking, van a poder compartir esa información con terceros. Entonces, yo creo que en general, si cuidas el tema de robo de identidad, cuidas el prevención del lavado de dinero, cuidas el tema tecnológico, cuidas el tema de ciberseguridad y el tema de protección de datos, le estás garantizando a tus clientes una debida diligencia digital, porque nunca los vas a ver. O sea, porque estábamos hablando de personas físicas, pero personas jurídicas, personas colectivas, van a poder aperturar. Entonces se va a volver en una banca en donde ya no necesariamente los banqueros se van a tener que ir a comer con los clientes a negociar, sino todo puede ser remoto. Hoy ya todo es remoto. Entonces, eso es lo que se le está aportando, y cada vez más allá tenemos que llegar a una debida diligencia digital. Y nada más un dato fuerte, a febrero de 2000, este año, de 2020, solo 9 bancos de los 51 ofrecían una cuenta digital, una cuenta remota para personas físicas. Entonces, el reto precisamente, estamos hablando mucho y estamos volando muy alto, pero yo creo que el reto es precisamente garantizar esa debida diligencia digital para nuestros clientes. Bueno, no, extraordinario. La verdad es que yo primero que quiero manifestarles a los panelistas toda digámoslo así, mi complacencia, diríamos, en Colombia, lo complacido que estoy de estar con ustedes el día de hoy acá moderando este panel. Ha sido realmente muy provechoso en lo particular. Y bueno, darle las gracias a PointsDenote y a Refinitiv por la organización de este importante escenario de discusión de temas que son de la mayor trascendencia a nivel de toda la industria, en el sentido de que la regulación claramente puede ser un propulsor, un freno, y como les decía a ustedes, el tema de RegTech, el tema de compliance, no es ni mucho menos enemigo del uso
de los medios electrónicos, del escenario fintech. Todo lo contrario, pueden utilizarse tecnologías para el cumplimiento regulatorio, y así lo vemos a lo largo de las intervenciones que ustedes han tenido la oportunidad de ofrecernos el día de hoy. Entonces, pues nada, simplemente me queda también agradecerle a todos los asistentes, pedirle disculpas a las personas a las que no les alcanzamos a responder las numerosas preguntas que nos han formulado. Ya estamos revisando con el equipo organizador cómo podemos darle respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes plantearon y que no han sido respondidas a lo largo de este webinar. Y bueno, desde Colombia FinTech, desde la Alianza FinTech Iberoamérica, darle también un agradecimiento muy especial a quienes han asistido, y quisiera en estos momentos darle ya el uso de la palabra para un saludo final a Jimena, a Federico, a Luis, y pues para seguir con el planteamiento inicial. Por favor, Jimena, tus palabras de despedida. Bueno, antes que nada, agradecer muchísimo cómo has moderado todo este tiempo, Eric. Agradecerte muchísimo la conexión, agradecerles a Refinitiv por la invitación, a mis dos compañeros, que ha sido un placer compartir con ellos, y a todos los que nos han escuchado, a todos los que se han tomado su tiempo para conectarse a este webinar. Desde Compliance Sin Fronteras queremos facilitarles un código de descuento, invitarlos a que se sumen a una de las grandes comunidades en compliance que hay en Iberoamérica. Compliance Sin Fronteras es un libro, básicamente, una obra colectiva en la que se han sumado más de 150 autores de más de 25 países, y lo que nos hemos propuesto es innovar en temas de compliance e incorporar tecnología, y a partir de allí lo que creamos es un libro al que se accede a través de una comunidad digital, ¿sí? Compliance Officer de muchísimas empresas, de Microsoft, del Fútbol Club Barcelona, del Athletic, de Philips, de Porsche, de Argentina se han sumado Luigi Bosca, se ha sumado Quilmes, y de grandes sectores, sobre todo sectores vinculados a la tecnología. Hay capítulos sobre compliance y blockchain, capítulos sobre compliance y inteligencia artificial, etcétera, con el fin de crear la mayor comunidad de compliance y, en líneas generales, el mayor libro jamás escrito en temas de compliance. Así que los invito a sumarse. En la web es clubcompliancesinfronteras.com, y el código de descuento es Refinitiv CSF de Compliance Sin Fronteras. Tienen un 25% de descuento a todos los interesados hasta el día domingo, si no me equivoco. Cualquier cuestión nos escriben y les facilitamos el código de descuento por escrito. Así que desde Compliance Sin Fronteras queríamos hacer esta invitación, este aporte de valor, e invitarlos a todos a que se sumen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jimena. Un especial abrazo allá en Barcelona, y esperamos que te sigas cuidando mucho. Fede, tus palabras de despedida. Bueno, muy parecido a lo de Jimena. Un gusto haber compartido con Luis y Jimena, y el orden que nos dio Eric con las preguntas. Creo que llevó muy bien el hilo conductor. Y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten respecto a conocer sobre las plataformas, conocer lo que estamos haciendo, incluso intercambiar experiencias, porque creo que se viene un mundo distinto, y hay mucha oportunidad para hacer cosas interesantes, tanto desde el punto de vista del negocio como desde el punto de vista de la tecnología, porque en sí la tecnología no sirve de nada si no es para brindar un servicio a un negocio y a las personas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Un abrazo allá en Rosario. Y también sí, cuídate mucho. Bueno, muy bien, finalizando, desde Rosario son apenas 8 horas hasta Ciudad de México. Luis, tus palabras de despedida. Gracias, Eric. Bueno, un agradecimiento a Refinitiv por la participación y la oportunidad. Gracias, Eric. Me encanta que las charlas sean tipo café, o sea, porque creo que fluye más la información y fluye más el intercambio de ideas. Gracias, Federico. Gracias, Jimena. Cracks en las materias. Y yo nada más, cualquier duda que tenga, yo creo que es buen momento para toda esta comunidad fintech, toda esta comunidad de innovación y disrupción,
pues conectarnos, ¿no? Busquémonos, cualquier duda en lo personal yo les pueda ayudar, apoyar en México sobre regulación, búsquenme en LinkedIn, con gusto yo estoy para apoyarlos y creo que hoy más que nunca tenemos que unirnos, ¿no? Como comunidad, precisamente para que cuando por ejemplo, porque ya nos están alcanzando como ya se los platicábamos, nos están alcanzando las regulaciones del otro lado del mundo, y su aplicación puede ser muy distinta en los países en los que estamos, ¿no? Entonces, con gusto todas sus órdenes, gracias a todos, cuídense mucho en sus casas y gracias por la oportunidad. De acuerdo, especialmente en este momento en el que se están levantando las cuarentenas voluntarias obligatorias en nuestros países, es el momento del autocuidado y es muy importante que todos seamos conscientes de esa situación. Y bueno, esperamos que realmente todo el mundo se esté cuidando muy bien y que ojalá la reactivación económica mire en algo muy interesante que es la reflexión final. Todo esto que ha traído la pandemia ha permitido la digitalización, virtualización de buena parte de los segmentos. Esa cifra que daba Luis de cerca del 51% de la industria financiera tradicional, 50% digital. Yo estoy seguro que al final de todos estos aislamientos voluntarios obligatorios nos vamos a ver abocados a que el 100% de estas industrias bancarias tradicionales van a tener cuentas digitales y que la ruta de la integración de esa unión entre actores financieros tradicionales y actores financieros alternativos definitivamente va a garantizar la inclusión financiera en nuestra sociedad en Latinoamérica. Muchas gracias a todos ustedes, un gran abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias a todos. Chao. Chao. Hasta luego.